Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, Milicia Celestial, en este episodio vamos a estar hablando acerca de la vara de Jesús, ¿ok? Ahora, muchos dirán, bueno, hermano, ¿qué herejía es esa? Que Jesús nunca tuvo vara. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Jesús nunca tuvo vara? Pero la Biblia dice que sí tiene vara. Y te voy a dar el versículo que dice que Jesús tuvo vara. Porque nosotros nos imaginamos pues la vara de Moisés, la vara de Aarón, pero nunca se nos viene a la mente la vara de Jesús. Y la Biblia es muy clara acerca de esto. ¿Ok? Como yo siempre te explico acá en mis videos, tratamos en mi canal palabra vatos. Alguien me preguntó, y hermano, ¿qué significa palabra vatos? Bueno, la palabra vatos, cuando tú fijas en Efesios 3:18, para que tú puedas comprender el largo, el alto, el ancho y lo profundo del amor de Cristo. ¿Okay? Habla de las tres dimensiones, del largo, el alto y el ancho, y después nos da la profundidad, algo que nosotros muchas veces no podemos comprender. Y esa palabra profundidad del amor de Cristo es la palabra vatos. Por eso es que la Biblia dice bien claro que echamos nuestras ansias al Señor y Él nos dará la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a estar hablando acerca de este misterio, ¿ok? Entonces, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Lo decía el gran proverbista Salomón, ¿no? Capítulo 25. Y acordate que en Apocalipsis 1:6 dice bien claro que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, milicia celestial. Para ustedes es esta información. ¿Ok? Todo esto que mi trabajo para el Señor los comparto para ustedes porque yo sé que ustedes aman al Señor Jesucristo con todo su corazón, con todo su alma y con todo su espíritu. ¿Ok? Con toda su mente también. Entonces te voy a llevar a decir de la manito y explicarte así con manzanitas de qué se trata la vara de Jesús. Porque la Biblia menciona acerca de la vara de Jesús. ¿Ok? Y en la palabra vatos, palabra profunda que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando la Virgen María o Miriam, ¿no? Que es su nombre original del hebreo, Miriam, en las bodas de Caná, se acabó el vino y María viene delante de Jesús, le dice a Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer, si mi hora todavía no ha llegado? ¿Qué clase de respuesta es eso? ¿Ah? Palabra vatos, pues palabra profunda, palabra sod, del peshat. ¿Te acuerdas en el video del misterio de Melquisedec? Ahí te explico los 4 niveles de entendimiento de la palabra, ¿no? Del peshat, pardes, ¿no? El nivel literal, el peshat. El nivel remes, un poquito ya con más pistas. El derosh, con más entendimiento, y el nivel sot, que es el nivel espiritual, que solamente cuando te bautizas y recibes el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo tú puedes llegar a entender el verdadero, la profundidad de la palabra, de lo que te está Dios queriendo decir, ¿no? En el nivel sot, la palabra vatos. ¿Ok? Entonces cuando Miriam viene y le dice a Jesús, se acabó el vino, le está diciendo en el nivel peshat, ¿no? Se acabó el vino, o sea, no hay jugo de uva fermentado. Ojo que no todo, las veces que se menciona la palabra vino en la Biblia se refiere a la uva fermentada. Hay muchos que se refiere a jugo de uva, simplemente, ¿ok? Entonces se acabó el vino y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer, si mi hora todavía no ha llegado? ¿Qué clase de respuesta es eso? Es que Jesús le está respondiendo en el nivel sot, en el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque se acabó el vino, necesitamos más vino, Jesús. Y Jesús entiende, necesitamos tu sangre, que es el vino, ¿no? O sea, Jesús, derrama tu sangre de una vez ya, sacrifícate, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer, si mi hora todavía no ha llegado? O sea, yo todavía no voy a ir a la cruz, ¿ok? Espérate, cálmate. O sea, uno le pregunta en nivel literal y Jesús le responde en el nivel sot, espiritual. Entonces, con ese entendimiento vamos a ver esto de la vara, ¿ok? Ahora, Isaías, ¿no? El gran profeta Isaías, capítulo 46, dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Elohim, yo soy Dios, y no hay otro.
yo soy Elohim, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio, ¿ok? Es desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, ¿ok? Es decir, Elohim Yahweh te está diciendo, yo declaro el fin desde el principio. ¿Ok? Entonces vamos a estar analizando lo que pasó con las varas en el principio para que tú puedas entender el fin, porque Dios te lo está diciendo a través del Espíritu en el profeta Isaías, que Él declara el fin, o sea, lo venidero, lo último, desde el principio. Entonces tú vas a ver cómo Dios usa la vara de Moisés, cómo Dios usa la vara de Aarón y cómo Dios usa la vara de Jesús. ¿Ok? Y te lo está declarando desde el principio, solamente para todo aquel que lo busca, porque dice Marcos 4:11, y ellos tienen ojos, pero no ven, y ellos tienen oídos, pero no escuchan. ¿Por qué? Porque para ellos no ha sido el misterio revelado, pero para ti, que eres sacerdote y rey de la orden de Melquisedec, Jesús te lo ha revelado. ¿Ok? Por eso está escrito el libro de Revelaciones, Apocalipsis, del Apocalipsis del griego. ¿Ok? Porque ya todo se ha sido revelado. Entonces, y dijo Elohim Yahweh a Moisés, ¿no? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le pregunta a Moisés. Y él respondió, una vara. Ok, Éxodo 4:2, clarito, simple, ¿ok? Elohim Yahweh le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él responde, una vara. Entonces, entendamos qué significa la vara. Porque yo sé que tú tienes en tu mente que la vara es como ese gráfico a la derecha, como un bastón, como un palo seco, como una herramienta de trabajo, ¿no? Tu vara y tu cayado me guiarán, me cuidarán. Yo sé que tú tienes en la mente eso, pero déjame decirte de dónde viene la palabra vara, del hebreo, y qué significa. Porque cuando tú entiendes qué significa la palabra vara del original, del hebreo, que lo vamos a ver en este momento, recién vas a poder entender de qué se trata. ¿Ok? Vara. Es el hebreo 4294 mate. ¿Ok? Que significa rama. ¿Ok? Que significa ¿qué cosa? Tribu, pueblo, nación o simplemente vara. ¿Ok? En su significado etimológico del original hebreo 4294 mate, una rama, una tribu, un pueblo, una nación o simplemente vara. Pero en su significado espiritual es poder delegado. Acuérdate de eso, la vara es poder delegado. ¿Por qué? Porque Dios le delegó poder a Moisés a través de la vara. ¿Qué es poder delegado? Pero significa mate, rama. Cuando tú ves el libro de Números, ¿tú sabes por qué se llama el libro de Números? Bueno, porque ahí están los números de todas las tribus, pues, de la tribu de Rubén, y cuando dice la palabra tribu, es la palabra 4294, la vara, de la vara de Rubén, tantos mil, de la vara de Simeón, tantos mil, de la vara de Leví, tantos mil, de la vara de Judá, tantos mil, de la vara de Neftalí, de Gad, de la vara de todos los de las 12 tribus. Esa palabra de la tribu de Neftalí es de la vara de Neftalí. La misma palabra es usada para vara como para tribu, el mismo H4294. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas la palabra vara, no simplemente significa un palo seco en tu mano, sino una tribu, un grupo particular de personas, un pueblo, una nación, una vara. ¿Me entiendes? Ok. Explicadito eso, ahora sí vas a poder entender qué pasó con la vara de Moisés, con la vara de Aarón y la vara de Jesús. Ok, las tres varas. Entonces, vamos a hablar primeramente acerca de la de Moisés. Ok. Y Elohim Yahweh le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una serpiente, ¿no? La vara de Moisés. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Elohim Yahweh a Moisés, a Moshe, ¿no? Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¡Mira! Mira, ¿qué es lo que Dios está tratando de decir? Porque acuérdate que Dios te revela el final desde el principio, ¿ok?
Entonces, si Dios, como lo dice el profeta Isaías, nos revela lo último desde el principio, entonces aquí vamos a ver de cómo Dios usa la vara de Moisés. ¿Y qué es lo que significa? Porque acordate que Moisés, cuando vimos el misterio del cuerpo de Moisés, ¿te acuerdas? El video del misterio del cuerpo de Moisés, ¿por qué Satán disputaba el cuerpo de Moisés después que había fallecido? Bueno, simplemente te doy un tip, porque el cuerpo de Moisés significa Israel, ¿ok? Por eso es que Satán disputaba por Israel, porque Israel no cree en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, al final van a creer y todo Israel será salvo. Por eso es que Dios se guarda a Moisés, porque no ha terminado con Moisés. Y también se guarda a Elías, que son los dos testigos, ¿ok? Del fin de los tiempos. Pero entonces aquí, fíjate. Y le dijo, échala en la tierra. Y lo vamos a ver esto explicadito así por partes para que tú lo puedas entender. Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una serpiente. Y Moisés huía de ella. Vamos a ver qué significa eso. ¿Okay? Que Moisés huía de la serpiente. Entonces dijo Yahweh a Moisés, a Moshe, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y vamos a ver qué significa tomarla por la cola. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la cola? Según Isaías 9:15, el anciano y venerable de rostro es la rosh, que significa cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Mira lo que te está diciendo Isaías. ¿Ok? Esa palabra rosh, la 72:18, significa cabeza, príncipe, principal, la más alta autoridad. Por eso es que cuando tú ves en Ezequiel 38, cuando Dios habla a Ezequiel y le dice, profetiza Ezequiel contra Gog en la tierra de Magog y di al príncipe y soberano de Mesec y Tubal. O sea, profetiza contra Gog en la tierra de Magog y Rosh de Mesec y Tubal, de Mishak, Moscú, y Tubal, Tobolsky, de donde vienen las dos ciudades más importantes rusas. ¿Okay? Gog, de la tierra de los magogitas, Rusia. ¿Okay? Entonces, otro día hablamos de Gog y Magog, pero es la misma palabra, príncipe y soberano de Mesec y Tubal, Rosh, la cabeza de Mesec y de Tubal, de Moscú y de Tobolsky, de Tobolsk. ¿Okay? Y el anciano y venerable de rostro es la Rosh. Y el profeta que enseña mentira, ¿qué cosa es? La cola. Mira lo que Dios está diciendo. ¿Eh? El profeta que enseña mentira es la cola, es decir, la sanap. Entonces, ¿cuál es el profeta que enseña mentira? ¿Ah? El profeta que es falso. ¿Y habrá algún falso profeta? ¿Tú crees que hay un falso profeta por ahí? ¿Ah? Ahora, te lo voy a explicar. ¿Ah? Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una serpiente. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la vara de Moisés? Porque dice el libro de Daniel 11, hablando del anticristo, ¿no? Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, ¿ok? Al Masuín. Dios de sus padres que no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Lo va a honrar a este Dios, ¿ok? Hablando del anticristo. Y Daniel lo profetiza. ¿Por qué? Porque este anticristo va a salir ¿de dónde? De la tribu de Dan, ¿ok? Y la tribu de Dan, ¿qué cosa es? ¿Qué es la palabra tribu? Significa vara. La palabra tribu significa vara. ¿Te acuerdas cuando decía de la tribu de Neftalí, tantos? De la tribu de Dan, tantos. La tribu es vara. O sea, hablando aquí del anticristo, del Dios de sus padres, es decir, el anticristo va a salir del pueblo hebreo, de una de las tribus, de la tribu de Dan. ¿Ok? O sea, del Dios de los padres de Dan, es decir, los danitas conocían a Elohim Yahweh, y del Dios de los padres no hará caso del amor. ¿Ok? Y no hará caso ni del amor de las mujeres, es decir, no le va a interesar las mujeres, le va a interesar los hombres a este anticristo. O sea, se le hace agua a la canoa. ¿Ok? Ni respetará al Dios alguno.
porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Masuín, ¿ok? Dios que sus padres no conocieron de los hebreos, el Dios que los hebreos no conocieron, a este anticristo, ese es el que lo va a honrar. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, ¿ok? Entonces, cuando Dios le está diciendo a Moisés, échala en tierra, le está diciendo, esa tribu, ¿ok? Esa tribu, de ahí va a salir una serpiente, ¿ok? Ahora, ¿qué le dijeron a Adán? ¿Te acuerdas? Yo siempre te digo, lee el Génesis 49, ahí están las bendiciones de Jacob a sus 12 hijos, ¿ok? Y ahora, Dios le dice a Moisés, échala en tierra, es decir, a la vara, y él le echó en tierra y se hizo una serpiente. Y lo comparamos ahora con la bendición que Jacob le da a la tribu de Dan. Dan, que significa juez, y Daniel significa Dios es mi juez, ¿ok? Dan juzgará a su pueblo como una de las varas de Israel, ¿ok? Porque la tribu es vara. Será Dan, ¿qué cosa? Serpiente, mira, serpiente junto al camino, te lo está diciendo. La tribu de Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace hacia atrás al jinete, hace caer hacia atrás al jinete, o sea, traidor, ¿ok? Traidor de su propia gente. ¿Por qué? Porque el anticristo va a salir de la tribu de Dan, ¿ok? Unos dicen que es de Dinamarca. ¿Por qué? Bueno, Denmark, ¿no? Denmark, la marca de Dan, Denmark, en inglés Dinamarca. Yo no te voy a decir si es de ahí o no, ¿ok? Pero si tú haces la Génesis 10 y The Table of Nations, la tabla de las naciones, tú podrás ver de dónde salen los danitas y de dónde se origina Dinamarca, Denmark, la marca de Dan, ¿ok? Pero no vamos a ir a tocar eso. Lo que te estoy enseñando aquí es que Dios le está mostrando a Moisés lo que significa la vara de Moisés. Échala en tierra, ¿ok? Échala en tierra es como cuando Dios echó a Satán y cayó a la tierra, ¿no? Échala en tierra y se convirtió en serpiente. O sea, de esa tribu va a salir una serpiente, que es el anticristo. ¿Okay? Dios le está mostrando a Moisés el final desde el principio. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala en tierra y se convirtió en serpiente. O sea, de la tribu, de una de las tribus de Moisés, porque Moisés era de los levitas, ¿te acuerdas? Pero de una de las tribus de los hebreos va a salir una serpiente, ¿ok? Que es de la tribu de Dan. Ahora, no te confundas, cuando los hebreos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra que Canaán se había agarrado, porque esa tierra le pertenecía a los semitas. Entonces, por eso es que Dios utiliza a Abraham y le promete esa tierra a la descendencia de Abraham, ¿ok? Que era semita. Pero Canaán se la había agarrado. Entonces esa promesa se ratificó con Moisés, 430 días, según el libro de Gálatas, 430 años después de Abraham. Se ratificó con Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿quién se hizo serpiente? ¿No? Cuando tú lees el libro de Números, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. La Nejustán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Nejustán significa hecho de bronce, hecho de cobre, ¿ok? Así la llamaban. Entonces, cuando estos hebreos salieron de Egipto hacia la tierra prometida, se ponían a murmurar contra Dios. ¿Por qué nos has hecho venir hasta acá, Moisés? Preferimos ser esclavos de los egipcios, todavía hubiéramos comido buena comida ya, no importa de esclavos, pero hubiéramos vivido. Pero ahora estamos acá en el desierto muriéndonos de hambre, no tenemos esto, no tenemos el otro, y murmuraron contra Dios. Después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos, la columna de fuego, abierto el mar rojo, y todos los milagros que Dios había hecho por ellos, todavía murmuraron contra Dios. Entonces le mandaron serpientes y muchos morían. Entonces ellos fueron con Moisés y le dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Nos están matando. Entonces Moisés va donde Elohim Yahweh y le dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, cuando este que había sido inyectado con el veneno de la serpiente, miraba a la serpiente de bronce,
se sanaba, vivía. Esa es la figura de Cristo Jesús, ¿ok? Cristo Jesús haciéndose serpiente, haciéndose pecador por nosotros, ¿ok? Entonces cualquiera que pone sus ojos en Cristo Jesús vive para siempre. Esa es la figura, Nehustán, ¿no? Que significa hecho de cobre, de bronce. Y en los días de Ezequías, de muchos años después, los israelitas comenzaron a adorar, se cayeron en idolatría y comenzaron a adorar a esta serpiente que Moisés había hecho. Y Ezequías fue y la destruyó. ¿Okay? Y Ezequías hizo lo justo delante de Dios y destruyó esa serpiente que Moisés había hecho, porque eso era idolatría. ¿Okay? Entonces, en Filipenses, Jesús se hace serpiente, porque cuando tú lees el libro de Filipenses desde el 2:5 dice, hay en nosotros este sentir que hubo una vez en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios haciéndose hombre y tomando la forma de siervo, semejante a los hombres, ¿ok? Y se humilló hasta la cruz, por lo cual Dios, Elohim Yahweh, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo vimos en el video pasado, ¿te acuerdas? ¿Ok? Entonces Jesús se hace serpiente, se hace pecador como nosotros, tomando forma de hombre y sacrificándose en la cruz. ¿Ok? Siendo a Dios, se despoja de su divinidad y se hace hombre. Por eso es que fue tentado. ¿Ok? Porque nadie puede tentar a Dios, pero Jesús fue tentado en todo, ¿no? Como dice el libro de Hebreos. Y eso lo vimos en el video pasado. ¿Ok? Entonces Jesús se hace serpiente. No te confundas con la vara que se hizo serpiente. Porque esa vara de Moisés representa a la tribu de Dan. Y que el anticristo va a salir de la tribu de Dan. ¿Ok? Eso es lo que representa. Entonces dice, y Moisés huía de ella. ¿Ah? O sea, cuando Moisés, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano, Mo? Y Moisés le dice, una vara, échala en la tierra y la vara se convierte en serpiente. Y Moisés huía de esa serpiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Moisés, ¿qué significa? Moisés significa Israel, los israelitas. ¿Okay? El cuerpo de Moisés son los israelitas. Ahora, cuando tú lo comparas con Apocalipsis 12 y dice, y la mujer, ¿y cuál es la mujer? Es Israel, pues. La mujer es Israel. La mujer huyó al desierto, tal como Moisés, que es Israel, huía de la serpiente. ¿Por qué? Porque esa serpiente representaba al anticristo. ¿Ok? Mira cómo Dios está declarando lo venidero desde el principio. ¿Viste? Y la mujer, que es Israel, que es Moisés, huía de la serpiente, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. En los días de la gran tribulación, Israel va a huir del anticristo y va a ser sustentado en un lugar para que allí la sustenten por ¿cuánto? 1260 días. ¿Okay? Esos 1260 días es un tiempo, más 2 tiempos, más medio tiempo, como lo dice el libro de Daniel. O son 3 años y medio de 360 días, ¿ok? O son los 42 meses, ¿ok? O también puede ser esos 42 jovencitos que se burlaron del Eliseo y le gritaban Calvito, Calvito, pelón, y Dios no permite que se burlen de sus ungidos, ¿ok? Mandó un par de osos que se los devoraron esos 42 chibolos, ¿ok? Porque Dios no permite que se burlen de sus ungidos. Te lo digo, ¿ok? Ya. Entonces, acordate, la vara de Moisés, sin que se convierta en serpiente, significa de la tribu, ¿ok? De esa tribu de Dan va a salir la serpiente. Por eso es que se convierte en serpiente, que es la tribu de Dan, hablando del anticristo, ¿ok? Ahora, entonces dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, ¿ok? Ahí cuando estaba en el monte, Dios le dice a Moisés, hey Mo, extiende tu mano y tómala por la cola, ¿ok? Mira el detalle que Dios nos está dando. Ahora, ya sabemos por la palabra del profeta Isaías que la Sanab, ¿qué cosa es? Es la cola. Y la cola es el profeta que enseña mentira, es decir, el falso profeta. ¡Mira! Te lo está diciendo desde el principio. Y tú creías que la vara era un palo seco. No, la vara, escucha, la vara de Moisés es la tribu, ¿ok? No te confundas porque Moisés era levita. Acá está hablando de la vara, que es la tribu de Dan, ¿ok?
O sea, sabemos por la palabra del profeta Isaías que la Sanap es la cola y la cola es el falso profeta. ¿Ok? Entonces, Elohim Yahweh le está diciendo a Moisés que es Israel, extiende tu mano, Israel, y tómame a este falso profeta. ¿Ok? Extiende tu mano, Israel, y tómame a este falso profeta. ¿Por qué? Porque en los días de la gran tribulación va a haber un falso profeta. ¿Ok? ¿Y quién va a estar ahí? Es Israel, no la iglesia. Por eso es que enseña Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón, 1, ¿no? Que es Satán. De la boca de la bestia, 2, que es el anticristo. Y de la boca del falso profeta, ¿ok? Que según dicen en ese que anda por Roma, ¿ok? A 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, a los reptiles. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, ¿ok? A reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿A dónde van? Mira, ¿a dónde van? A los reyes de todo el mundo. ¿Te acordás cuando la última tentación que Satán le hace a Jesús? Le dice, si tú postrado me adorares, yo te doy todos estos reinos. El reino, pues, de las tinieblas le estaba dando, ¿no? Que estaban bajo su dominio. ¿Y a dónde van estos espíritus inmundos? A los reyes de todo el mundo, del reino de las tinieblas a la exousia, ¿ok? A las potestades que están sobre los presidentes de todo el mundo, de todos los países. Fíjate la palabra batos ahí, la palabra profunda, ¿ok? Entonces, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. Están los 3, ¿ok? Satán, el anticristo y el falso profeta. A 3 espíritus inmundos semejantes a las ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, ¿ok? Tú no sigas las señales, tú sigues el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6, ¿ok? Jesús es el camino. Tú no sigas las señales, porque si tú sigues las señales te van a engañar. Imagínate que tú vas manejando por la carretera y la carretera comienza a virar hacia la izquierda. Y viene un gracioso y agarra la señal que dice hacia la izquierda y la pone hacia la derecha. ¿Ok? Entonces tú vas manejando por la carretera y si tú sigues las señales, la señal dice ahora doblar a la derecha, pero la carretera va a la izquierda. Pero como tú sigues las señales, te vas a la derecha y te vas al barranco. Entonces tú no sigues las señales, tú sigues el camino. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. ¿Ok? Los cuales van a los reyes del mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que es la batalla del Armagedón en el valle de Megiddo. ¿Ok? Ahora, dice, y él extendió su mano, es decir, Moisés, y la tomó, y se volvió vara en su mano. O sea, se hizo tribu en su mano, ¿ok? Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso es que la tribu de Dan no entra a la Nueva Jerusalén. Cuando tú comparas las 12 tribus del Génesis con las 12 tribus del Apocalipsis, encontrarás que la tribu de Dan no figura entre las 12 tribus que se van a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque de la tribu de Dan se pierde, pues. La tribu de Dan se pierde. ¿Y es reemplazada por quién? Por la tribu de Manasés. ¿Ok? El segundo de José. ¿Por qué? Porque José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés el primogénito y Efraín el segundo. Pero cuando reciben la bendición del padre, que todavía estaba vivo, de Jacob, él intercambia las manos y le da la bendición, la primogenitura, ¿verdad? Le da la bendición y cruza las manos y lo bendice primeramente a Efraín. De Efraín viene a ser iglesia y Manasés viene a ser parte de los israelitas, una tribu de los israelitas. Por eso es que Manasés reemplaza a Dan. ¿Ok? Cuando tú comparas las 12 tribus del Génesis con las 12 tribus del Apocalipsis, ahí no sale Dan. Ahora, si tú lo ves esto, ¿por qué? Porque Dan cae en idolatría, pues. ¿Ok? Porque cuando se divide la tierra, cuando entran a la tierra prometida de Canaán, a los danitas, de donde sale Sansón, ¿te acuerdas? Sansón era danita, descendiente de Dan. ¿Ok? Cuando entran a la tierra prometida, a los danitas les toca con el borde, el límite con los filisteos. Y los filisteos eran idólatras. Y Dios había dicho bien claro, no te mezcles con los filisteos. Y los danitas fueron y se casaron con las mujeres filisteos y cayeron en idolatría. ¿Ok?
Por eso es que los danitas vivían oprimidos por los filisteos, pero los filisteos vivían oprimidos por Sansón. ¿Ok? Ahí hay una figura espiritual también. ¿Ok? Otro día te lo explico. ¿Ok? Por eso es que la tribu de Dan no entra a la nueva Jerusalén y es reemplazado por Manasés. ¿Ok? Pero la vara de Moisés te está hablando que de la tribu de Dan va a salir la serpiente, el anticristo. ¿Ok? Ahora, Pablo en Romanos 11 te dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ya lo vimos, ¿verdad? Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento, ¿no? El endurecimiento que en parte ha acontecido a Israel, es decir, la ceguera espiritual que le ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los que crean en Cristo, que son los gentiles, que es la iglesia, hayan entrado al cielo. ¿Ok? Y luego todo Israel será salvo, no simplemente los judíos, que es la tribu de Judá, no, todo Israel, comenzando desde el primogénito Rubén, ¿no? Rubén, de ahí viene Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Gad y todos los 12, incluyendo, no hablando de Dan, sino de Manasés, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá desde Sión el libertador que quitará de Jacob, ¿qué cosa? La impiedad. ¿Y quién es Jacob? Jacob es Israel, porque a Jacob le cambian del nombre y le ponen Israel, ¿verdad? Que quitará de Israel la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Bueno, lo opuesto a la piedad, simple. ¿Y qué es la piedad? Bueno, ¿cuál es el misterio de la piedad? Que Jesucristo se hizo hombre, que Dios se hizo carne. Por eso el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios, ¿verdad? Entonces el misterio de la piedad es que Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Entonces dice, vendrá de Sión el libertador que quitará de Israel la impiedad. Es decir, que no creen que Dios se ha hecho carne en Cristo Jesús, porque los israelitas no creen en Cristo Jesús como la iglesia lo cree, ¿verdad? Entonces Pablo dice, muchachos, no quiero que ignoren este misterio, porque a las finales, después que la iglesia haya entrado al cielo, todo Israel será salvo, ¿ok? O sea, no trates de convertir a un israelita, a un judío. Si lo puedes hacer, en buena hora, y si no, déjalo ahí, que Dios va a tratar con ellos, ¿ok? Dios los ama. Entonces, habló Elohim Yahweh a Moisés y Aarón. Entonces, aquí ya vamos a hablar de la vara de Aarón, ¿ok? Ya tocamos la vara de Moisés, que la vara de Moisés significa de esa tribu, de la tribu de Dan, va a salir el anticristo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de Aarón, de la vara de Aarón, ¿ok? Y habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciendo, mira, muchachos, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón tu hermano, toma tu vara y échala delante de Faraón. Mira el detalle, mira el detalle que Dios le está diciendo a Moisés. No quiero que utilices tu vara, Moisés, porque tu vara significa algo y la vara de Aarón, de tu hermano, significa otra cosa. ¿Okay? Esa tribu significa otra cosa. Ese pueblo, esa nación significa otra cosa. ¿Okay? Habló Elohim Yahweh a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a tu hermano Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. ¿Ok? Faraón significa el rey de los egipcios, así como en la cultura quechua el inca era el rey, ¿verdad? Aquí en la cultura egipcia el faraón es el rey, ¿ok? Para que se haga serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón. Mira, ahora esa es la vara, ya no es la vara de Moisés, sino es la vara de su hermano Aarón. Y de sus siervos, y se hizo serpiente. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y la vara de Aarón se hizo serpiente. Acordate que Dios había escogido a Aarón para establecer un sacerdocio terrenal de la orden arónica, ¿no? Mal llamada levita. Entonces aquí está diciendo, agárrame la vara del sacerdote y la tiras delante de Faraón. Y se hace, ¿qué cosa? Serpiente, la vara del sacerdote, no la vara de Moisés, sino la vara de Aarón, ¿ok? La vara de Aarón. ¿Con qué vara se abrió el mar rojo? Con la vara de Moisés.
¿qué vara se convirtió en serpiente en el monte? La vara de Moisés. Pero ¿qué vara se convirtió en serpiente delante de Faraón? La vara de Aarón. ¿Qué vara mandó pedir Dios para que esté en el arca del pacto? La vara de Aarón. Ya te lo voy a enseñar en un momentito. ¿Por qué? Porque esa vara significa un pueblo, una tribu, una nación. ¿Ok? Entonces, echó Aarón su vara, la vara del sacerdote, delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo serpiente. ¿Ok? Se hizo pecado. ¿Ok? Pecador. Entonces, llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros. O sea, Faraón dijo, el viejo truco de la vara convirtiéndose en serpiente. Está bien. Muchachos, vengan para acá, le dicen. ¿Sabes a quién llamó? ¿Te digo o no te digo? ¿Dice la Biblia a quién llamó o no dice la Biblia a quién llamó? A su mano derecha y a su mano izquierda. ¿A quién llamó? ¿Dice o no dice? Si dice, ahí te explico. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, a sus brujos, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Ok? Y esa palabra ahí está en farmaquía del griego, pero aquí está en el hebreo. Otro día lo vemos. ¿Ok? Cuando dice, ¿quién los embelezó a ustedes? ¿Quién les hizo farmaquía? De donde viene la palabra farmacia, ¿no? De donde se sacan todas estas drogas, ¿no? Que son buenas para nuestro cuerpo, los medicamentos, la farmaquía. Pero de ahí viene, ¿ok? Y esta es su versión en hebreo. La otra es del griego, la farmaquía es griego. Entonces dice, lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, que es su tribu, los cuales se volvieron serpientes, mas la vara del sacerdote terrenal Aarón devoró las varas de ellos, de esos pueblos. ¿Por qué? Porque te está enseñando una figura de lo venidero. Mira cómo Dios te muestra el fin desde el principio, una vez más como lo dice Isaías, ¿no? Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Elohim Yahweh lo había dicho. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Moisés y le dice, vente para acá, mira, quiero que vayas a Egipto y que le digas a Faraón, let my people go, ¿no? Como la película, deja ir a mi pueblo, ¿ok? Let my people go, deja ir a mi pueblo. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir, ¿ok? ¿Qué? Anda. ¿What? ¿Qué cosa? A ver, repite. Sí, anda y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. O sea, ¿tú quieres que yo vaya a Egipto a hablar con Faraón para que deje ir a tu pueblo, a los hebreos? Sí. Pero tú vas a endurecer el corazón para que no los deje ir. Sí. O sea, no es algo contraproducente, pero ese es el plan de Dios. ¿Ok? Cuando Dios te habla y no tiene sentido en tu cabeza, simplemente hazlo. Porque Dios tiene un plan. ¿Ok? El general no le revela todo el plan al soldado. ¿Ok? El soldado simplemente obedece. Y tú eres soldado de Cristo. Cuando Dios te habla algo, simplemente hazlo. No te pongas a pensarlo 1000 veces que esto no tiene sentido, porque Dios tiene un plan para tu vida, ¿ok? Y el corazón de Faraón se endureció porque Dios ya le había dicho a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿ok? Y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Entonces, la vara de Aarón, que se convierte en serpiente, que es la vara del sacerdote, tipifica a Cristo Jesús, ¿ok? Y la vara de estos dos, que ahorita te lo voy a decir quiénes son, es ¿qué cosa? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Representa al anticristo y al falso profeta. Entonces Cristo devorándose al anticristo y al falso profeta, que es la vara del sacerdote. Y acordate que Dios había establecido un sacerdocio terrenal. Y ese sacerdocio terrenal todavía va a estar en los días de la gran tribulación cuando aparezca el anticristo y el falso profeta, que es la vara del sacerdote, destruyendo, que tipifica a Cristo Jesús. ¿Ok? La vara de Jesús ya lo vamos a ver un ratito más. ¿Ok? Entonces el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho, y la vara de Aarón tipifica a Cristo Jesús en su sacerdocio, devorándose al anticristo y al falso profeta. ¿Ok? No es la vara de Moisés, sino la vara del sacerdote. Ahora, revelaciones, Apocalipsis del griego, y el diablo, Satán, que los engañaba,
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta, estos dos, ¿ok? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está Apocalipsis 20:10, ¿ok? La misma figura, ¿ok? Jesucristo en la forma de serpiente, ¿no? En su sacerdocio, devorándose al anticristo y al falso profeta, destruyéndolos con el resplandor de su venida, simplemente, ¿ok? Porque él les gana cuando sacrifica su vida en la cruz. Ahí vence Cristo Jesús, ¿ok? Pero esto es un simbolismo de lo venidero desde el principio, cuando Moisés va y Aarón se encuentran con Faraón, ¿ok? Porque acordate que Egipto significa idolatría, ¿ok? Egipto es idolatría, ¿ok? Entonces Faraón significa idolatría. Por eso es que la tribu de Dan se pierde por idolatría, ¿ok? Ya. Entonces, ¿quiénes eran estos dos que se opusieron a Moisés? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Ok? De la misma manera que Janes y Jambres. O sea, Janes y Jambres eran estos dos brujos hechiceros de Faraón que se opusieron, ¿no? Que son la bestia, perdón, que ese es el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Ahora, a mí a veces me viene a la cabeza que a lo mejor Janes y Jambres van a ser los nombres del anticristo y el falso profeta. Pero no me creas a mí, sigue a Jesucristo. ¿Ok? Resistieron a Moisés, resistieron a Israel. Así también estos resisten a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿ok? Yo soy la verdad. Entonces, estos resisten, el anticristo y el falso profeta resisten a Cristo, hombres corruptos de entendimiento. El entendimiento les ha sido corrompido, ¿no? Como dice Romanos 1:20, me parece. Reprobos en cuanto a la fe, ¿ok? Reprobados en cuanto a la fe. Y Moisés habló a los hijos de Israel, ¿ok? Y a todos los príncipes de ellos le dieron sus varas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos ya murmuraban contra Moisés. Oye, Moisés, tú te crees acá el único al que Dios le puede hablar, tú eres el escogido, o sea, tú eres acá la máxima autoridad. Tú tienes coronita, ¿qué te crees tú entre nosotros? Y eso lo ofendió a Dios porque Dios había escogido a Moisés y a Aarón, ¿ok? Había escogido a Aarón para que sea su sacerdote y a su hermano Moisés como libertador para la ley, ¿ok? Entonces eso no agradó a Dios. Entonces, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron sus varas, o sea, de las tribus. Varas son tribus, ¿ok? Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, una tribu. En total, 12 tribus, 12 varas. Y la tribu y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. ¿Ok? Y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. ¿Ok? Porque estos murmuraban contra Dios diciendo, pues, tú te crees el elegido, Moisés, ¿no? Entonces Dios iba a demostrar a quién él había elegido. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón, de la tribu de Aarón, de los levitas, de la casa de Leví, había reverdecido, había echado flores y arrojado renuevos, retoños y producido almendras. Y yo te pregunto, ¿de qué madera era la vara de Aarón? De almendro, pues. ¿Ah? De almendro. Y vos sabés que la almendra es una de las nueces con más proteínas que tiene. Así que si estás un poco deprimido así físicamente, empieza a comer almendras. La almendra es muy, muy poderosa para tu sistema inmune, ¿ok? Y harta proteína, ¿ya? Entonces, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Dios estaba mostrando a las otras 11 tribus quién era su escogido, que era de la casa de la tribu de Leví, era Aarón, ¿okay? Su vara, ¿okay? Que era de almendro, que había echado flores, renuevos y producido almendras. Ahora, el libro del escritor a los hebreos habla acerca del arca del pacto. ¿Okay? No es el arca de la ley, es el arca del pacto, porque adentro hay un pacto, no hay ley, la ley está fuera. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro.
¿ok? El arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Esas tres cosas están dentro del arca del pacto hoy día. ¿Ok? Año 2023, y ahí en el arca que construyó Moisés, ahí adentro está una urna de oro que contiene ¿qué cosa? El maná. ¿Y el maná qué cosa es? Jesús mismo lo dijo, pues yo soy el maná que ha descendido del cielo. O sea, el arca del pacto en ese tiempo significaba la presencia de Dios en un punto. ¿Okay? El arca del pacto significaba la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios está ¿qué cosa? El maná, está Cristo Jesús. Y está ¿qué cosa? La vara es la tribu que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció. Es el sacerdote. ¿Ok? Acordate que Apocalipsis 1:6 dice bien claro que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ese pueblo, que es el pueblo de los sacerdotes, está en la presencia de Dios, ahí en el arca. ¿Ok? Y las tablas del pacto, que el pacto que Dios hizo con Abraham: te bendeciré y te multiplicaré, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, y benditas serán en ti las naciones. Ese pacto que Dios hizo con Abraham está ahí. Mucha gente cree que los 10 mandamientos y toda la ley está ahí. No, eso está fuera del arca, en un bolsillito que sirve como testigo para todo aquel que traspasa lo que Dios estableció con el pacto. Entonces se enfrenta a la ley que está fuera. Por eso es que se llama el arca del pacto, no se llama el arca de la ley, porque la ley está fuera, en un bolsillo. ¿Okay? Pero estas cosas, tres cosas, que son el maná, que es Cristo Jesús, la vara de Aarón, que es un pueblo, la tribu de los sacerdotes, está en la presencia de Dios. Ahora, no te confundas, porque hay un sacerdocio terrenal, que es el que Dios estableció con Aarón, hasta Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús se bautiza, Juan el Bautista le pasa el Espíritu Santo que ya venía ungido desde el vientre de su madre a Cristo Jesús. Entonces Jesús restablece el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial, ¿ok? Que Adán lo perdió. Entonces cuando Jesús recupera ese sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio celestial, te lo da a ti. Por eso es que Jesús te ha hecho rey y sacerdote de la orden de Melquisedec, un sacerdocio celestial. Pero aquí la vara de Aarón representa al pueblo del sacerdote, ¿ok? A todos los que son sacerdotes. En este caso, a los israelitas. Pero acuérdate que, como dice Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Estos israelitas que eran sacerdotes terrenales van a reconocer durante la gran tribulación a Cristo Jesús como su verdadero Mesías. Entonces serán elevados al sacerdocio de Melquisedec y van a estar en la presencia de Dios, tal como lo dice, que reverdeció la vara del sacerdote, porque estos son sacerdotes terrenales, pero van a reconocer a Cristo Jesús en la gran tribulación y serán sacerdocios como tú y yo, de la orden de Melquisedec, un sacerdocio celestial, y las tablas del pacto que Dios le hizo a Abraham: te bendeciré y te multiplicaré. ¿Ok? En ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que significa la vara. En este caso ya vimos la vara de Moisés, que significa una tribu. De la tribu de Dan saldrá el anticristo. Vimos la vara de Aarón, que es la vara del sacerdote, ¿ok? La vara del sacerdote, del sacerdocio terrenal, que después será celestial y va a destruir al anticristo y al falso profeta, que eran los hechiceros de Egipto, de Janes y Jambres, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito más profundo cómo es que se usa la vara de Jesús, ¿ok? Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, ¿ok? Porque vara también sacan las ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. ¿Por qué? Porque el cetro del rey se sacaba de la vara, ¿ok? Y la vara se sacaba de la rama. Entonces la palabra cetro es la hebrea 7626 Shebet, ¿ok? Shebet significa cetro, o también significa tribu o vara, ¿ok? Mira, la vara significa tribu, y el cetro de rey que se usa en la mano, que denota autoridad del rey, es la 7626 Shebet. Y ese Shebet, que es cetro, también significa tribu, pueblo, nación. Endecha es esta, y de endecha servirá.
Lamentación es esta, y de lamentación servirá, porque su fruto no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de la vara, de la vara que es una tribu, de ahí salía un rey, de ahí salía un cetro. ¿Ok? Ahora, en Ezequiel, diles así, dice Elohim Yahweh: he aquí tomaré la vara de José, de la tribu de José, que está en la mano de Efraín. ¿Ok? Y las tribus, que son cetros, ¿ok? Porque es la misma palabra, tribus, varas, cetros de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, con la tribu de Judá, y las haré una sola vara, un solo pueblo, una sola tribu, y serán una sola en mi mano, dice Elohim Yahweh a Ezequiel. ¿Okay? He aquí tomaré de la vara de José, que está en la mano de Efraín, y de las tribus, que son cetros de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, una sola tribu, un solo pueblo. Porque estos se habían dividido. Pues te acuerdas que se dividió el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Bueno, y ahí se comenzaron a dividir. Acá dice: Dios los voy a juntar a todos estos y los haré una sola vara en mi mano. O sea, los voy a hacer una sola tribu, porque de ahí viene la palabra, un solo pueblo, una sola nación, y serán una sola en mi mano. Fíjate cómo se usa la palabra vara. ¿Ok? Ahora, y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Ok? Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ok? Ahora sí vamos a hablar de Cristo Jesús. Y reposará sobre él. Escucha, mira. 7. El espíritu de Elohim Yahweh. 1. El espíritu de sabiduría. 2. El espíritu de inteligencia. 3. El espíritu de consejo. 4. El espíritu de fortaleza. 5. El espíritu de conocimiento. 6. Y el espíritu de temor de Yahweh. 7. Los 7 espíritus en Cristo Jesús. Y saldrá una vara. Saldrá del tronco de Isaí, es decir, de su padre, del linaje de Judá, porque Judá es otra vara. ¿Ok? Ahora sí estamos hablando ya del sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio levítico venía por Aarón y el sacerdocio de Melquisedec venía por David, por el tronco de Isaí, por la vara de Isaí, por la tribu de Judá. Mira, un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él los 7 espíritus sobre Cristo Jesús, tal como lo declara Isaías 11, me parece. Y reposará sobre el espíritu de Yahweh, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y del temor de Yahweh. Sobre esa vara que saldrá de Judá, que es Cristo Jesús. ¿Ok? La vara de tu fortaleza enviará Yahweh desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Mira, hablando de Cristo Jesús en el Salmo 110, porque si tú lees el Salmo 110, después en el 4, dice, y Dios no se arrepiente, ¿ok? Porque tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec, del sacerdocio celestial a través de la tribu de Judá, de la vara de Judá. ¿Ok? Y la vara de tu fortaleza enviará Elohim desde Sión. ¿Tenía o no tenía vara Jesús? ¿Ah? ¿Tenía tribu o no tenía tribu Jesús? Domina en medio de tus enemigos. Está hablando de la tribu que sale de la mano de Cristo Jesús. ¿Ok? Y ciertamente de los ángeles dice, mira, de los ángeles primeramente, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Ok? De los ángeles. Ahora, más al Hijo, fíjate, hablando de Cristo Jesús, más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad, Shevet, el cetro. ¿Te acuerdas? Vimos la palabra hebrea Shevet, que significa cetro. Cetro de equidad, la vara de tu reino, el maté. Maté, que es vara del original, y Shevet, que es cetro del original. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro, Shevet de equidad, maté de tu reino. Fíjate cómo tiene vara Cristo Jesús. ¿Ok? No tuvo quizás un palo seco en la mano como lo tuvo Aarón, como lo tuvo Moisés. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo, así como él no los enseñó, ¿verdad? Pero tiene vara, ¿ok? Tiene vara Cristo Jesús. ¿En dónde se coloca la vara o el cetro? En la mano. Ahí va la vara, ahí va el cetro del rey, va en la mano. ¿Ok? ¿Y qué dijo Jesús en Juan 10:28? Y yo les doy vida eterna,
y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque lo que está en la mano de Jesús, ¿qué cosa es? Su iglesia. Su iglesia. Si tú eres iglesia y tú has venido a Cristo, nadie te va a arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, y yo les doy vida eterna, Padre, a todos estos. Yo me sacrifiqué por ellos. Yo les doy vida eterna a todos estos y no perecerán para siempre porque yo pagué por ellos. Ni nadie las arrebata de mi mano. ¿Y qué va en la mano? Pues va la vara. La vara o cetro de Jesús es su iglesia. Entiéndelo, y milicia celestial, la vara o el cetro de Jesús es su iglesia. ¿Ok? He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué? Porque la vara es poder delegado. ¿Te acordás que te enseñé al principio del video? Lucas 10:19, la vara es poder delegado. Y aquí Jesús le está delegando poder a su iglesia. He aquí, os doy potestad. Y esa palabra potestad ya la hemos visto varias veces. Es exousia. Y exousia viene de autoridad suprema. He aquí, os doy autoridad suprema de hollar sobre ¿qué cosa? Las serpientes. Y las serpientes es el pecado. ¿Ok? Te doy autoridad sobre ese pecado que te carcome. Sobre esos vicios que tú tienes. ¿Ok? Sobre esa enfermedad que tú tienes, sobre eso que no lo puedes dejar. Te doy autoridad sobre eso, sobre esos escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué? Porque la vara es poder delegado y Jesús, tú que eres iglesia, Jesús te delegó poder para que puedas pelear contra esas huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes que te hacen la vida miserable y no quieren que prosperes. Pero Jesús te dijo, te doy exousia, te doy poder para que tú puedas derrotar a esto y nada os dañará. ¿Por qué? Porque la vara de Jesús es su iglesia. ¿Ok? Y ella dio a luz a un hijo varón, que regir ¿con qué? Con vara de hierro. A todas las naciones, y a su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Cristo Jesús fue arrebatado para Dios y su trono. Y ella dio a luz a un hijo varón, Cristo Jesús, que va a regir, ¿qué cosa? Con vara. Con vara de hierro. ¿Okay? Y esa vara es su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a cogobernar con Cristo Jesús. ¿Ok? Ella dio a luz a un hijo varón, Cristo Jesús, que ha de regir con vara. O sea, Jesús tiene su vara, que es su iglesia, su pueblo, su nación, ¿ok? Su iglesia, con la vara de Cristo Jesús, que es su iglesia, que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿ok? Entonces entendemos que la vara de Moisés es el anticristo. Por eso es que huía Israel de la serpiente, que es el anticristo. Y la vara de Aarón es la vara del sacerdote. ¿Ok? Por eso es que la vara del sacerdote termina en la presencia de Dios dentro del arca del pacto. ¿Ok? Mira lo profundo. Mira cómo Dios reveló el fin desde el principio. Y tú pensabas que la vara simplemente era un palo seco, que se había hecho un truco de magia ahí y que no con Faraón. No, mira la palabra vatos, lo profundo que lo que Dios te está explicando a través de esto. ¿Ok? Y la vara de Cristo Jesús es su iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús le delegó poder a su iglesia para que puedas pelear contra las huestes espirituales. ¿Ok? Entonces, Jesús tiene su vara, que es su iglesia. ¿Aleluya? Ok, aquí viene lo más importante. ¿Ok? Ora conmigo, que en este momento tú vas a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Si tú hiciste esta oración, en este momento has pasado de muerte a vida y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Como lo dijo Jesús, Padre, nadie me los arrebata de mi mano. A mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Ok? Ahora, ya.
Porque si no compartieres este video y callares en este tiempo, los likes y los shares vendrán de otra parte y ayuda tendremos los que somos de la orden de Melquisedec. Y quién sabe para qué santo cuerno de la unción llegaste a ver este video si es que no lo vas a compartir. Yo, Pechito 414, ¿ok? Así que espero tu apoyo. Si no, la ayuda vendrá de otra parte y nos vemos en el siguiente video. Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. ¡Selah!